reunidos, alabándole, exaltándole. Estamos aquí, reunidos, adorándole en unidad. Estamos aquí, reunidos, alabándole, exaltándole. Estamos aquí, reunidos, adorándole en unidad. En vida abundante, exaltamos al Señor. En vida abundante, queremos darle adoración. En vida abundante, proclamamos su amor. Estamos aquí, reunidos, adorándole, exaltándole. Estamos aquí, reunidos, adorándole en unidad. En vida abundante, exaltamos al Señor. En vida abundante, queremos darle adoración. En vida abundante, proclamamos su amor. Hoy alzamos la voz al gran yo soy. Proclamamos su amor en unidad. Hoy alzamos la voz al gran yo soy. Proclamamos su amor en unidad. Vida abundante, exaltamos al Señor. En vida abundante, queremos darle adoración. En vida abundante, proclamamos su amor. Proclamamos su amor. En vida abundante. Mucho gusto en saludarles, mis queridos hermanos y hermanas. En el día de hoy, pues tenemos el privilegio de compartir juntos la escuela dominical. La escuela dominical siempre ha sido un espacio de enriquecimiento, de bendición, ¿verdad? Para la iglesia, para cada uno de nosotros. A través de la escuela dominical hemos aprendido muchísimo acerca de la palabra de Dios, de cómo debemos de conducirnos en la vida. Y hoy pues precisamente tenemos el placer, tenemos el gusto de poder compartir con ustedes una lección de nuestra escuela dominical. Nuestra lección de hoy es consejos para padres e hijos. Voy a invitarles a que oremos por un momento antes de iniciar. Buen Dios Todopoderoso, en esta mañana te agradecemos, Señor, por este lindo tiempo que vamos a disfrutar juntos la enseñanza de tu bendita palabra. Señor, que la Escritura nos instruya acerca de cómo podemos tener mejores relaciones entre padres e hijos, mejores relaciones familiares y mejores relaciones en la sociedad. En el nombre de Jesús, muchas gracias, bendito Dios. Amén y amén. Les decía entonces, mis queridos hermanos, que hoy estaremos hablando acerca de consejos para padres e hijos. Uno de los grandes placeres de la vida es ser parte de una familia y de una familia que vive conforme al corazón de Dios. Eso es fabuloso, es maravilloso estar en una familia que ama y le sirve a Dios. Sin embargo, mis hermanos,
hay millones, pero millones de personas alrededor del mundo que no tienen a Dios como el centro de sus vidas. Y es el anhelo de Dios restaurar a todas las familias del mundo por medio de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Cada familia debe de vivir acorde a los principios de vida que encontramos en la bendita palabra de Dios. El propósito de la lección de hoy es que cada alumno aplique los consejos que contiene la palabra de Dios para padres e hijos. El texto a memorizar nos dice: cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de la sabiduría. Proverbios 19:27. La forma o formas de criar a los hijos varía, mis queridos hermanos, por diversos factores. Uno de ellos puede ser la cultura propia de la región donde viven, el contexto familiar donde crecieron los padres de los hijos, el comportamiento social incluso sobre el tema, ¿verdad?, de la crianza de los hijos, la preferencia que a veces se puede dar hacia los hijos de parte de los padres, etc. La tarea de criar a los hijos se vuelve cada vez más compleja si consideramos que se realiza con personas, mis amados hermanos, que gozan de libre albedrío. Y que cada persona es diferente, cada persona es única. Y es debido precisamente a este motivo que a veces, a pesar de que hemos crecido juntos en el mismo entorno familiar, un hijo, una hija se comporta diferente de los demás, es decir, de sus demás hermanos, ¿verdad? Porque cada quien es diferente. Y porque cada quien pues tiene libre albedrío, es decir, puede decidir por sí mismo acerca de qué hacer, acerca de determinada cosa o situación. Gracias al amor de Dios, tenemos nosotros a nuestra disposición la bendita palabra de Dios, porque en ella podemos encontrar estos principios de vida que nos ayudan, que nos orientan, que nos guían para que nosotros podamos desarrollar esta tarea que yo considero titánica en la formación de la familia. Así que, mis hermanos, el primer punto que vamos a abordar el día de hoy es: los hijos necesitan corrección. Y nos dice el libro de Proverbios en el capítulo 13, versículo 24. El que detiene el castigo a su hijo, aborrece. Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. El que detiene el castigo a su hijo, aborrece. Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. 22:15 nos dice: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Es sumamente importante, mis amados hermanos, corregir a nuestros hijos a su temprana edad. Y en esto aprendemos, mis hermanos, en la palabra de Dios, que la corrección siempre debe de estar fundamentada en el amor. Como bien lo dice la palabra de Dios: el que detiene el castigo a su hijo, aborrece. Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Esto implica, mis hermanos, disciplina, castigo, reprensión. Hay padres a quienes les cuesta mucho, pero muchísimo, disciplinar a sus hijos, o no lo hacen definitivamente. Por otro lado, también encontramos en el presente familias donde los padres le delegan al otro la reprensión, la corrección de sus hijos. Y eso, mis hermanos, viene a generar conflicto
no solamente entre los cónyuges o los padres, sino también conflicto entre los hijos. ¿Por qué? Porque los hijos se pueden hacer a la idea de que el padre que los corrige no los ama, de que el padre que los disciplina, que los castiga, es su enemigo. Mientras que aquel padre, ¿verdad?, que los consiente, que los aguanta, que nunca los disciplina, él o ella, ese sí los ama, los quiere. Entonces, el peligro es que el niño, ¿verdad?, llega a creer que uno de sus padres es malo porque lo disciplina, porque lo instruye y porque lo corrige, y el otro es bueno porque no le dice nada y le tolera todito lo que él hace. Entonces, es un asunto, mis hermanos, de vital importancia que usted y yo consideremos precisamente si esto se está dando o no en la formación, en la crianza de nuestros hijos. Hace algunos años, recuerdo haber encontrado un artículo que se titula, mis queridos hermanos, 12 reglas para criar hijos delincuentes. Sí, lo escuchó bien, hermano. 12 reglas para criar hijos delincuentes. Y de este documento quiero compartirles de unos pequeños segmentos. El primero dice: empiece desde la infancia a dar a su hijo todo lo que le pide. De esta manera crecerá creyendo que el mundo le pertenece. Analice usted en su casa, padre de familia. Si usted aplica a esto, si usted le da a sus hijos todo aquello que ellos le piden, no tienen necesidad de nada porque usted se los da todito, absolutamente todo. Y esto al final va a tener consecuencias graves para usted y su familia, ¿verdad? Porque él va a llegar a creer que la vida es fácil y que el mundo está a sus pies. También nos dice este documento: cuando diga la primera mala palabra, celébresela. Esto le hará creer que él es divertido. También le animará a decir frases más divertidas. Debemos de tener cuidado precisamente con el vocabulario que nuestros hijos empiezan a aprender y a desarrollar en la comunicación. Recoja todo lo que deje tirado: sus juguetes, su ropa, sus zapatos, etc. Hágale todo y más tarde será un experto en echarle la responsabilidad a otros. Hay padres de familia que lamentablemente actúan de esa manera. Consideran que sus hijos no deben de esforzarse en lo más mínimo y les permiten que ellos se comporten en la manera en que ellos lo desean dentro del hogar. Y por supuesto, fuera de casa también se comportarán de manera inapropiada. Y los padres son los que andan haciendo todo lo que he mencionado. Por último, les leo algo más de este documento. Dice: no lo reprenda nunca cuando haga cosas indebidas. Puede adquirir el complejo de culpabilidad. Esto le hará creer más tarde, cuando se le arreste por violar la ley, que la sociedad está en contra de él y que está siendo perseguido injustamente. Dice: no le reprenda nunca cuando haga cosas indebidas. ¿Por qué? Porque algunas personas consideran, ¿verdad?, que puede él quedar con algún trauma, que él puede quedar afectado en su mente y después eso va a afectar en su comportamiento. No, al contrario, si el niño se equivoca, si el jovencito está actuando de manera impropia, debemos de aconsejarle de la manera apropiada. Y precisamente ese es el propósito
¿verdad?, de esta escuela dominical. Aplicar a nuestra manera de vivir la palabra de Dios en nuestra relación con nuestros hijos. Es decir, nosotros como padres y ellos como hijos también. La corrección en todo tiempo siempre ha sido un tema de urgencia. Es decir, del ya, de la hora. Siempre se ha necesitado la corrección. Proverbios 19:18 nos dice: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. La corrección es sumamente fundamental e importante desde temprana edad. Dentro de esta corrección y formación, hermanos, debemos de aprender, y si ya lo está haciendo, pues le felicito, ¿verdad? Si usted ya lo ha hecho así y lo sigue haciendo, le felicito. Pero los niños necesitan límites. Necesitan que nosotros establezcamos límites según la edad que tengan nuestros hijos. Los límites lo que hacen es establecer hasta dónde ellos pueden llegar. De tal manera que establecer límites es sumamente importante. Como por ejemplo, en la recreación. Que el niño se divierta, que el niño la pase bien, que el jovencito tenga sus momentos de recreación, es importante. Pero no va a pasar todo el tiempo recreándose. No va a pasar todo el tiempo divirtiéndose. Usted tiene que establecer esos límites. Aparte de que también usted tiene que valorar si la recreación que su hijo está practicando, ¿verdad?, es una recreación sana. También usted debe de supervisar el tipo de recreación que ellos desarrollan. También es importante en esta era tecnológica que usted le ponga límites al uso y acceso a sus dispositivos electrónicos. Ya sean dispositivos electrónicos personales de uso exclusivo de su hijo o de su hija, o dispositivos electrónicos que sean del uso familiar. Usted debe establecer límites en el uso y el acceso a esos dispositivos. Nuestros hijos también necesitan aprender cuáles límites o qué límites deben de tener con respecto a las amistades. Es necesario establecer esos límites y ellos deben de conocerlos. En cuanto al vocabulario también, cómo ellos deben desarrollarse entre hermanos, cómo ellos deben de conversar con nosotros los padres, cuál es la conversación o el vocabulario que ellos deben de emplear con sus amistades, en sus centros educativos, en la vecindad. Ellos deben de saber cuáles límites hay en ello. La conducta también, dentro y fuera del hogar, es otro factor determinante en lo cual nosotros debemos de establecer límites, ¿verdad? ¿Qué es permitido y qué no es permitido tanto dentro como fuera de la casa? El tono de voz también es algo sumamente importante donde nosotros necesitamos establecer límites. Tanto nosotros como cónyuges, como padres, como también nuestros hijos necesitan saber cuál es el tono de voz apropiado entre hermanos y entre sus padres y entre las demás personas de la sociedad. Ellos necesitan saberlo. El vestuario es otro factor importante. Nuestros hijos necesitan saber qué límites hay en cuanto a nuestra forma de vestir, dentro y fuera del hogar. Y así como esto que les he mencionado, hay muchas áreas más donde usted puede establecer límites que sin duda le van a ayudar a su hijo y a su hija a comportarse y a vivir de una manera agradable, saludable y sobre todo que sea del agrado de nuestro Dios. Es importante también que nosotros dialoguemos, conversemos, platiquemos con nuestros hijos. Nunca imponer
lo que nosotros consideremos correcto, solo por hacerlo. No, es necesario que nosotros expliquemos, que nosotros les hagamos entender del por qué es necesario aquella corrección o del por qué no se puede hacer esto o aquello o lo otro. Y que ellos comprendan, que ellos entiendan el motivo del por qué no es permitido precisamente ese tipo de comportamiento. Enséñeles a sus hijos a tomar decisiones y a ser responsables. Enseñémosles desde la temprana edad. Eso es fundamental, ¿verdad? Para tener un mejor vivir. Asimismo, también, mis hermanos, es importante la corrección física. Nos dice las Sagradas Escrituras en Proverbios 23, 13 y 14. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Vean, la corrección es algo que está establecido en la palabra de Dios. La corrección es necesaria, es indispensable en la formación de nuestros hijos. Nosotros mismos fuimos instruidos como padres. Nosotros mismos fuimos enseñados en nuestra etapa de la infancia, de la adolescencia, de la juventud, y seguimos aprendiendo aún todavía. Yo crecí sin padre. Mi padre murió a muy temprana edad. Sin embargo, yo tuve la dicha de tener a mi lado a mi madre y a mi hermano mayor, quien tomaba la función de padre en algunos momentos de la vida. Muchísimas, pero muchísimas veces yo fui corregido por mi hermano mayor y muchas otras veces por mi madre. Y siempre estaban ahí. En mis tiempos, ¿verdad? De niñez y adolescencia y juventud, el cincho era sinónimo de corrección. El cincho o el cinturón, ¿verdad? Era sinónimo de corrección. También la chancleta, que aparece en las redes sociales, ¿verdad? Un chancletazo. Mi mamá más de alguna vez me las lanzó porque yo me le corrí en algún momento, ¿verdad? Cuando ella me quería corregir, me lanzó, ¿verdad? Un chancletazo. ¡Flash! Y adquirió pulso, por cierto, ¿verdad? Un chilillo, es decir, con una especie de rama, de arbusto, y con ese le daban a uno. ¡Pla, pla, 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 pla! Te voy a dar chilillazos, le decían. Y le daban con ese chilillo. El jalón de orejas, sin ser demasiado fuerte, ¿verdad? Pero a uno le alaban las orejas para corregirlo. En otras oportunidades, ¿verdad? A uno le daban nalgadas, ¿verdad? ¡Pla, pla, 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 pla! Nalgadas. En la escuela donde yo estudiaba, ¿verdad? Mis primeros años de estudio, una de las formas en que nos castigaban era en que cuando uno violaba, ¿verdad?, alguna ley de la escuela, a uno lo subían como a tuto encima de otro, y el pantalón le quedaba a uno bien ajustado, ¿verdad?, en sus glúteos, y ahí le daba reglazos a uno el profesor, ¡pla, pla, pla! Sin ser demasiado, ¿verdad?, fuerte aquello, pero que sí dolía, por supuesto, y que a veces hasta le quedaba marcado a uno, ¿verdad?, el reglazo que le aplicaban. Recuerdo también que en el caso de mi familia, mi madre en más de alguna oportunidad me hizo arrodillarme sobre un poco de maicillo, que es un granito, ¿verdad?, muy finito, por si alguno no lo conoce. Y me hincaba sobre ese maicillo durante cierto periodo de tiempo. Y sufría. Y cuando me levantaba me quedaban pegaditos los granitos de maicillo en mis rodillas. ¿Por qué? Porque yo necesitaba corrección. Entonces mi madre y mi hermano se encargaron de corregirme. No se trata, mis amados hermanos y hermanas, de causar daño a nuestros hijos, de causar daño físico o mental a nuestros hijos. No se trata de quebrantar, de dar golpes airadamente. Se trata de una corrección
que si bien es cierto, nos duele físicamente hablando, pero no nos causa mayor herida. Y posteriormente a la corrección, antes o después de la corrección, a uno se le explicaba, mira, te corregí o te voy a corregir por esto, por esto, por esto y por esto. ¿Eh? Entonces era importante el diálogo antes o después del castigo físico. El objetivo principal es corregir una conducta errónea para incorporar un proceder digno del comportamiento humano, es decir, cómo nos comportamos los seres humanos, ¿verdad? De forma normal. Número 2. Los hijos tienen deberes hacia los padres. Proverbio 19:26 nos dice, el que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Respeto y cuidado. Obviamente, mis hermanos, todos nosotros sabemos que robar es pecado. Y no solamente pecado, sino que también es un delito ante la ley civil. Y el delito, el pecado es mayor cuando el agresor lo hace a sus propios padres. El delito es mayor cuando se hace a sus propios padres. Y yo estoy seguro que más de alguno de ustedes ha escuchado, ha sido testigo, ha leído o ha visto a través de la televisión de hijos agresores, de hijos que violentan a sus padres. Yo he conocido a personas así durante mis años de pastor. He tratado situaciones de esta índole, donde los hijos han irrespetado o irrespetan a sus padres y se comportan de maneras totalmente impropias. Los hijos tienen el deber de cuidar a sus padres, de darles protección y respetarlos. Los hijos mayores de edad tienen el deber de velar por el bienestar integral de sus padres. Y es que, mis amados hermanos, el cuidar, el proteger, el proveer para nuestros padres no debería de ser una carga, algo alevoso. Debería de ser para nosotros un privilegio. Si bien es cierto, es una responsabilidad, pero también es un privilegio para nosotros el que nuestros padres lleguen a mayores y que nosotros podemos tener el privilegio, la oportunidad de poder ayudarlos, de poder asistirlos de alguna manera. Marcos 7:10 nos dice, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. El honrar a los padres no está sujeto al comportamiento de estos hacia sus hijos. En más de alguna oportunidad también he escuchado esto, donde los hijos dicen, bueno, ¿yo por qué tengo que ayudarle a él si él fue un mal padre para mí? Él nunca estuvo conmigo, nunca estuvo a mi lado. Y cuando estuvo, solamente era para regañarme, para golpearme. ¿Por qué ahora yo tengo que ayudarlo a él o a ella? ¿Por qué tengo que estar pendiente de él? La Biblia lo que nos dice es que nosotros debemos honrar, bendecir a nuestros padres, independientemente de cómo ellos se hayan comportado con nosotros. Porque el amor de Dios, hermanos, es tan, pero tan maravilloso, que no tome en cuenta ese tipo de conductas. Si no, pensemos en nosotros mismos. Ninguno de nosotros merecíamos ni merecemos el amor de Dios. Simplemente Dios nos lo dio porque nos ama profundamente con ese santo amor. Ahora, nosotros podemos actuar de la misma manera toda vez que el amor de Dios esté en nuestro corazón, porque ese es el amor que marca la diferencia. Porque de lo contrario, si usted tuvo padres que no cuidaron, que no velaron, que no le protegieron, que no le proveyeron, que no se esmeraron por usted, entonces usted va a tener un corazón resentido y amargado hacia sus padres. Y en ningún momento va a querer voluntariamente bendecir
y proveer para sus padres. Pero si el amor de Cristo está en nuestro corazón, entonces la cosa cambia totalmente. Porque el amor de Cristo nos va a ayudar a perdonar a aquellos padres que fueron descuidados o agresores con nosotros o negligentes, y nos va a ayudar a perdonar y a amar también a nuestros padres. Y Dios mismo nos va a ayudar para proveerles y asistirlos en aquellas cosas donde nuestros padres lo necesiten. Asimismo, la palabra de Dios nos dice que no debemos de maldecir a nuestros padres. Proverbios 20:20. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Es decir, mis hermanos, que no debemos de hablar mal de nuestros padres. Levítico 29 dice: todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Imagínese usted, en la ley del Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel, era tan grave el maldecir al padre o a la madre que era castigado con la muerte. Sin embargo, en nuestro contexto, en pleno siglo XX, hay muchos, pero muchas personas que ofenden, que maltratan y hasta maldicen a sus padres. Por eso es que el mundo necesita hoy, más que nunca, la instrucción de la poderosa palabra de Dios para que nos transforme. Y al ser transformados nosotros, entonces vamos a tener mejores relaciones con nuestros padres, incluso con aquellos, ¿verdad?, que no fueron tan buenos padres como debiesen de haber sido. Entonces, es nuestro deber hablar bien de nuestros padres, nunca maldecirlos. Asimismo, también debemos de tener aprecio y obediencia hacia ellos. Proverbios 30:17 nos dice: el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. El ojo, dice, que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de su madre, los cuervos de la cañada lo saquen. Imagínese usted un pájaro, un cuervo, sacándole los ojos. Qué doloroso, qué difícil. Entonces nos habla de que debemos de tener aprecio, obediencia a nuestros padres. El aprecio es sumamente importante en todas las etapas de la vida. El aprecio debe estar fundamentado, mis queridos hermanos y hermanas, en nuestra relación con Dios, en nuestra intimidad con Dios, que es lo que hace un momento les estaba mencionando. El amar a Dios con todo nuestro corazón nos dará el amor suficiente para amar a nuestros padres en todas las etapas de sus vidas. Y si tenemos el privilegio que nuestros padres lleguen a ancianos y podemos asistirlos de alguna o de varias maneras, será un privilegio enorme brindarles nuestro aprecio, nuestros cuidados a ellos en esa etapa difícil, o no difícil, sino en esa etapa diferente de la vida. ¿Ve? Debemos obedecerlos. Nuestros padres siempre serán nuestros padres, aunque ya sean ancianos. Obedecer significa hacer la voluntad del otro, en este caso, hacer la voluntad de nuestros padres. Por supuesto, mis queridos hermanos, esta obediencia debe de estar sujeta siempre a la bendita palabra de Dios. No vamos a obedecer a nuestros padres en aquello que implique pecado. Eso es obvio, eso así es. Vamos a obedecerle en aquellas cosas pues que sean apegadas a la palabra de Dios, a la bendita palabra de Dios. La desobediencia a los padres en la cultura israelita, ¿verdad?, era sumamente grave, como ya lo pudimos leer en estos textos que les he compartido. Número 3.
Los hijos necesitan instrucción y enseñanza. Yo la necesité siendo un niño, la necesité siendo un adolescente, la necesité siendo un joven, la necesité siendo un adulto y la sigo necesitando hoy que estoy por entrar a la tercera edad. Voy a necesitar siempre la instrucción y la enseñanza. Dice Proverbios 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Es indispensable instruir continuamente a nuestros hijos. Debe ser una tarea diaria, una tarea constante. Y acá me voy a permitir nuevamente hacer referencia al artículo 12 reglas para criar hijos delincuentes. Recuerden, 12 reglas para criar hijos delincuentes. Escuche lo que dice esta. Déjelo leer la literatura que él quiera, los programas de televisión que él quiera, los accesos a internet que él quiera, las amistades que él quiera, la recreación que él quiera. Tenga cuidado de los platos, vasos, tenedores, cucharas que él usa, que estén esterilizados, pero deje que su mente y corazón se alimenten de programas de televisión, páginas de internet y videos que son nocivos para su salud mental y espiritual. Dice este artículo acerca de las 12 reglas para criar hijos delincuentes, que hay muchos padres que sí velan porque sus hijos estén aseados, físicamente hablando, que se laven las manos, que los trastos donde se les va el alimento estén limpios, pero no se preocupan por ver qué es lo que ellos, a qué están accediendo a través de los dispositivos electrónicos, qué es lo que ellos están accediendo en las páginas de internet, qué programas de televisión ven, qué películas o series ven en las diferentes plataformas. Entonces aquí dice, si usted quiere criar un hijo delincuente, entonces preocúpese solo de su salud, pero no lo supervise en lo demás. Dice esta última que les quiero leer. No le dé ni le facilite nunca la enseñanza de la palabra de Dios. Espere hasta que el niño tenga la mayoría de edad y entonces déjelo decidir por sí mismo. Hay personas que tienen ese criterio, hay padres de familia que tienen ese criterio. Que dicen, no, él va a decidir. Él que decida si quiere ir o no a una iglesia. Yo no le voy a facilitar ir a una iglesia. Él que decida. Él, cuando llegue a los 18 años, él que tome su edad. Pero mientras eso pase, el niño, el adolescente, va a estar adquiriendo, ¿verdad?, una conducta, una filosofía de vida que va a estar lejos de lo que la palabra de Dios nos pide. Es necesario instruirlos para que ellos actúen con sabiduría. Dice el 19:27. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Usted y yo sabemos que la instrucción trae conocimiento y sabiduría. Me permito leerles Hebreos 10:25, que es un texto que la mayoría conocemos o hemos escuchado. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La primera parte del texto. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hermanos amados, necesitamos enseñarle a nuestros hijos la importancia de la intimidad con Dios. Necesitamos cómo se hace para amar a Dios con todo el corazón. Es importante, es imperativo enseñarles con el ejemplo la importancia de la comunión con el cuerpo de Cristo. Tenemos comunión con Dios, sí,
pero también somos parte de una comunidad cristiana. Y es importantísimo que usted, con el ejemplo, le enseñe a sus hijos pequeños o adolescentes o jóvenes a que es importante congregarse. Y no solamente congregarse, por supuesto, sino también el ser parte activa en la adoración a Dios en comunidad, en la iglesia, con la congregación. Y que ellos aprendan a adorar a Dios en comunidad. Usted, mi hermano, cuando usted tiene la mala práctica de no congregarse, usted está privando de grandes bendiciones a través de la palabra para la vida de sus hijos. Porque sus hijos van a ver que para usted no es importante congregarse. Ellos van a notar que para usted no es una prioridad asistir a la iglesia, participar en la adoración en la iglesia. Ellos van a notar que para usted no es importante servirle a Dios en la iglesia, en alguna área o área de ministerio. Sin embargo, usted y yo sabemos que es necesario instruirlos u orientarlos para que ellos descubran sus dones y talentos. Y si nosotros como padres asumamos que no podemos hacerlo, no sabemos cómo hacerlo, entonces está el liderazgo de la iglesia, donde usted puede acudir y decirle, mire, por favor, necesito que a mi hijo le ayuden a descubrir cuáles son sus dones y talentos, para que él pueda involucrarse en algún área de servicio en la iglesia. Pero usted debe ser el ejemplo. Entonces, congréguese, amado hermano, padre de familia, congréguese para facilitarle a sus hijos las oportunidades de servir en el templo y fuera de él. Nuestros hijos son nuestro mayor legado para la sociedad y el mundo. Acerca del padre y de la madre. Proverbios 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. La enseñanza siempre debe de ser de ambos padres. Cada uno de nosotros, de los padres, aportamos algo de vital importancia para la formación, para la educación de nuestros hijos. Recuerde, estamos asumiendo de que nosotros como padres somos personas que amamos a Dios, somos personas que conocemos las Sagradas Escrituras y somos personas que sabemos que la Sagrada Escritura es nuestra norma principal de fe y conducta. En ese sentido, entonces, lo que nosotros le digamos a nuestros hijos como padres siempre va a ser de bendición para ellos. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Obviamente, en la temprana edad es cuando el corazón, la mente de los niños está más sensible, como una esponjita, ¿verdad? Que se puede impregnar de agua, saturar de agua. La mente de los niños está lista, preparada para ser instruida, para ser enseñada principalmente a la luz de la palabra de Dios. Porque entonces ellos se irán preparando para la vida, para las batallas de la vida y para tener una vida que sea conforme al corazón de Dios, que sea agradable a Dios, que sea de bendición para los demás y que por sobre todas las cosas, ¿verdad?, también sea de placer para nosotros. Es decir, mis amados hermanos, que aplicando los consejos de la palabra de Dios para nosotros como padres y en nuestros hijos, esto va a permitir que nosotros seamos del agrado del corazón de Dios, que las bendiciones de Dios fluyan sobre nuestra vida y que nosotros, al estar siendo enriquecidos a través de las bendiciones de Dios, podemos compartir esas bendiciones de Dios con nuestros amigos, familiares, vecinos y con todos aquellos con quienes tengamos oportunidad de hacerlo. Principalmente comunicándoles el mensaje de amor del Evangelio
Y en segundo lugar, practicando con amor esas obras de compasión que tanto se necesitan hoy en día en medio de esta pandemia. La palabra de Dios entonces nos enriquece. La palabra de Dios entonces dentro de su riqueza nos enseña que debemos de instruir, que debemos de castigar, que debemos de orientar a nuestros hijos para que puedan amar a Dios y a sus semejantes. Mis queridos hermanos, ha sido una bendición el compartir con ustedes este hermoso tiempo de la escuela dominical. Reciban un fuerte abrazo de su servidor. Les aprecio con todo mi corazón y sigamos en esta linda tarea de instruir a nuestros hijos a la luz de la bendita palabra de Dios para que la sociedad y el mundo puedan ver y se sientan desafiados a vivir una vida diferente en el nombre de Cristo Jesús. Que Dios les bendiga y que pasen un lindo domingo. Saludos.